Bueno, la historia es una disciplina antiquísima que tuvo una notable renovación en el siglo XX y que, dicho en términos sencillos, nos sirve para entender el presente que vivimos. Es una disciplina, es un campo de conocimiento muy consolidado, atractivo, fascinante, desafiante, pero que nos permite justamente obtener claves de lectura de la vida contemporánea. No hay mirada sobre el pasado que no tenga en cuenta el presente, y eso es lo que en general trato de transmitir a los alumnos año tras año cuando se preguntan para qué sirve la historia. El historiador o las historiadoras nos tenemos que manejar con algunos recaudos, ¿no? Es como una caja de herramientas que tenemos en donde para hacer una buena historia o contar una buena historia debemos ser cuidadosos con algunas cuestiones. Una de esas cuestiones es de no anteponer los registros del presente al pasado vivido, porque ahí la paradoja, digamos, no, o el desafío. Nosotros no podemos reproducir el pasado tal como fue, ¿no? No podemos ir atrás y hacer de vuelta un 17 de octubre del 45. Y eso supone tener un control sobre el anacronismo. Diríamos, no hay mayor, desvío en la práctica de un historiador e historiadora que es abusar del anacronismo, ¿no? Que es, en definitiva, aplicarle categorías, concepciones, interpretaciones o representaciones, formas de entender el mundo al pasado que no coincida con el lenguaje de ese momento. Hay diferentes procedimientos, pero hay, hay dos que son muy para simplificar, serían dos cuestiones. Una es un buen conocimiento del contexto, ¿no? Digamos, un historiador será más rica su narración o la historia que cuenta mientras más erudito sea, ¿no? Y ese conocimiento del contexto y el conocimiento de los significados que tienen los discursos o los lenguajes políticos en su momento es el que le puede hacer detectar la diferencia que hay entre el Sarmiento de 1840, el Sarmiento de 1860 o el Sarmiento en su vejez antes de morir. Y un historiador, diríamos, que cumpla con esos requisitos de erudición y de contextualización adecuado, le permitirá también detectar los usos del discurso sarmientino por parte de los ensayistas, escritores e historiadores que le sucedieron, ¿no? Entonces, el reconocimiento entre la especificidad de la experiencia de ese sujeto, de ese escritor, de ese político, de ese intelectual del siglo XIX, de las, formas de apropiación y de interpretación de ese legado en las generaciones que le siguieron. No tuve una vocación, de muy pequeña marcada, pero sí ya en la secundaria tuve una excelente profesora de historia, Mirta Trevisan de López Jonte, y de ella mi reconocimiento, que daba unas clases maravillosas que me atraían muchísimo. Ella era egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, se podía detectar algunas cuestiones que tenían que ver con una corriente historiográfica que era el revisionismo, que era el que prácticamente mandaba, y sigue, en algunos casos sigue mandando, sigue imprimiendo la interpretación de la historia argentina que se enseña en nuestra universidad. Esa inclinación fue muy marcada, pero que combinaba con la literatura. Entonces yo me inscribí en letras y en historia. Pero después, una clase magistral que dio una legendaria profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, Margarita Walde de Periguilú,
fue tan explícita y tan cautivante que terminó por inclinarme hacia la historia. Pero después del grado, o durante el grado, y esto tiene mucho que ver con el contexto, ¿no? Diríamos la inflexión entre la vocación y el contexto político, académico, institucional, me mostró que había otros caminos para transitar el oficio de historiador. Primero, darme cuenta que podía aspirar a hacer investigación histórica. Eso tuvo que ver con la oferta que se abrió con el proceso de democratización, que empezaron a haber muchos cursos y que venían incluso a Mendoza profesores y profesoras especialistas muy importantes de otros centros académicos argentinos, que allí es donde, y también con diríamos, el proceso de normalización universitaria, en donde algunos profesores que se habían formado en el exterior accedieron a cátedras en la Facultad de Filosofía o en Políticas, ¿no? Entonces, ese momento que tiene que ver con los años 80, me enfrentaron, junto con gente de mi generación, a una cuestión que estaba muy pendiente en los estudios de grado en Mendoza, que era la relación entre historia y ciencias sociales, ¿no? Entonces, ese fue el camino que se abrió cuando yo estaba ya egresando, y eso es lo que me orientó a la investigación a través de becas de la universidad y del CONICET, que me condujeron a inscribirme en el doctorado en Historia en Buenos Aires bajo la dirección de un profesor muy reconocido, Fernando Devoto, que a través de quien, y junto con Arturo Roig, que estaba aquí en el CRISIT, me ayudaron a transitar un camino historiográfico y profesional muy distinto al que ofertaba la Universidad Nacional de Cuyo en Historia en ese momento. Bueno, en primer lugar, esa operación intelectual también tiene otro condicionante, que la historia que hacemos es una de las historias posibles, no es la historia, ¿no? No es la historia, no hay una sola historia, pero eso no está tan solo vinculado con la subjetividad, ¿no? Porque no es relativilizable todo, ¿no? Sino que tiene el freno, el control de la prueba, de la evidencia empírica que construimos en relación a la pregunta que tenemos y la documentación que sirve a la comprobación del conocimiento histórico. Que se mantenga esa imagen heroica obedece a múltiples razones, pero mi hipótesis, y es lo que yo desarrollé en el libro San Martín, una biografía política del Libertador, es justamente que la imagen que en general se tiene de San Martín es la acuñada por el peronismo clásico. Cuando se cumplieron los 100 años de la muerte de San Martín, el régimen peronista hizo de San Martín el artefacto de legitimación cultural, ¿no? Entonces hay un pasaje de la cosmovisión política del republicanismo liberal al nacionalismo militar, que es el que instala a San Martín y lo convierte como en un punto fijo. El 50 instala un modelo de San Martín fijo, que es la imagen que en general se tiene, el militar que sacrifica sus intereses personales por el bien nacional y de la patria americana, y esa imagen se mantiene inalterada prácticamente hasta ahora y fue motivo de resignificaciones variadas después de la caída de Perón en el 55, tanto por las izquierdas y las derechas peronistas, nacionalistas o revisionistas, ¿no? El último, diríamos, ejemplo de uso público de San Martín fue en el 2015, en vísperas de la campaña, digamos, cuando ya estaba la campaña electoral por la sucesión presidencial, justamente fue la expresidenta Cristina Fernández quien devolvió el sable corvo de San Martín, que había sido secuestrado justamente por la Juventud Peronista en 1963. Onganía lo había mandado a custodiar por el regimiento de granaderos y Cristina ahí lidera un acto celebratorio muy importante el 25 de mayo del 2015, en donde devuelve el sable corvo
al Museo Histórico Nacional cuando se celebraba, digamos, cuando digamos, las series infantiles de samba, ¿no? Justamente salían a decir que San Martín, el sable más brillante de América Latina era el de San Martín, haciendo más o menos una reedición de la versión mitrista, y cuando justamente el secretario de Cultura, el recientemente fallecido Jorge Cosia, estuvo en Mendoza estrenando un documental de San Martín que lo hizo Ipiña y asoció el nacimiento de Néstor Kirchner con el nacimiento de San Martín, que justamente por casualidad, no porque, digamos, había nacido un 25 de febrero. Eso ocurrió en la explanada de la Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza y justamente mostraba otro, digamos, ejemplo de cómo el pasado se articula, digamos, cómo los usos públicos del pasado se hacen permanentes, intervienen con la aspiración de justamente de poner al servicio del presente político el pasado que se evoca. San Martín había sido objeto también de otra lectura en la era democrática, ¿no? Y justamente había sido de la administración Menem la que había modificado el perfil militar heroico del caballo, diríamos, la estatua ecuestre, de los monumentos que empezó a erigir en varias ciudades europeas y sobre todo en Londres, ¿no? Cuando tienen que restablecer las relaciones bilaterales con Gran Bretaña después, ¿no es cierto?, que estaban suspendidas desde el conflicto de Malvinas, ¿no? Entonces allí el San Martín que empieza a aparecer en las plazas públicas de varias capitales europeas y latinoamericanas ya no es el San Martín ecuestre, el que está subido del caballo con sable en mano o sin sable, sino un San Martín vestido con un uniforme militar más sobrio o solamente el busto de San Martín, ¿no? O con el sable no elevado, como está ahora en Tecnópolis, sino el sable puesto, diríamos, como en, no sé, bueno, que no lo empuña, ¿no? Que no lo está mostrando como una demostración de fuerza. Un San Martín más parecido a todos nosotros. Más diplomático, claro, un tipo más propicio a lo político y a la negociación que combativo, que confrontativo. Bueno, yo he disfrutado muchísimo de mi carrera universitaria y tanto como estudiante como siendo docente. Yo creo que le debo a la Universidad Nacional de Cuyo herramientas fundamentales para el desempeño académico, también en la formación de recursos humanos, y brego permanentemente para que mejore la articulación con los principales organismos de ciencia y técnica y que por articular o por mejorar la vinculación de la universidad, no solamente con la sociedad a la que se debe, sino también en el mejoramiento de la calidad de la educación superior que imparte, ¿no?